Hola, hola a todos. Estamos en Mingaguazú hoy para conocer a un salesiano, un pionero en el Paraguay y en esta localidad del Alto Paraná, al padre Guido Coronel, más conocido como Paí Coronel. Su vida, su historia, su trayecto, todo lo que él dejó en Mingaguazú, hoy conoceremos mediante una persona que convivió de cerca con el Paí Coronel, con el señor docente, con el profesor, historiador Trigidio Velázquez. Nos va a hablar sobre el Paí Coronel, sobre su vida, y llegamos hasta su casa, que es en Mingaguazú, en el kilómetro 16 justamente. Don Trigidio, ¿cómo estás? Estamos llegando a tu casa. Le agradecemos muchísimo por recibirnos y por que nos dé a conocer lo que es y lo que fue la vida del Paí Coronel. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidos, bienvenida. Así que con mucho gusto vamos a llegar, vamos a tomar asiento Y vamos a y hablar poder sobre el hablar Paí Coronel. sobre ese tema que en verdad es bastante interesante para todos los mingueros y también para la gente del Alto Paraná. ¿Por qué no decir del Paraguay? ¿Por qué no del Paraguay, verdad? Vamos a sentarnos por aquí. Justamente el profesor Trigidio nos preparó en su casa materiales sobre lo que fue la vida del Paí Coronel. Vemos tus libros, fotografías, vemos todo. Vamos a empezar cassette. Son materiales muy importantes que estuviste preparando para nosotros, para que los seguidores de Radio Concierto puedan observar lo que fue esto del Paí Coronel. Empecemos por quién era él. Bien, Guido Coronel Noce es un ciudadano que hizo historia en Paraguay. Nació el 6 de julio de 1911 en Asunción, ahí cerquita del colegio Domingo Sabio, Salesianito, Sagrado Corazón de Jesús del colegio. Ese fue su barrio. Hijo de don Julián Coronel y doña Clara Noce de Coronel. Fueron 11 hermanos y de los cuales él estudió en el Salesianito. Por ahí conoció al padre Pérez, famoso Paí Pérez, quien le trabajó y le preparó su vocación y lo llevó al seminario salesiano hacia Montevideo, Uruguay, Manga especialmente. Y ahí se hizo sacerdote. De ahí pasó su teología, lo hizo en Córdoba, Argentina. Ahí hizo una pasantía pedagógica, como todo sacerdote joven tiene que hacer, también enseñando 2 años en la misma institución donde él concluyó. Fue a Manga otra vez, ahí estuvo como asistente, director de estudios, también 2 años, y luego de 14 años de estudios concluidos, sacerdote ya, regresó al Paraguay y se dedicó principalmente a la enseñanza, a la promoción humana social. Así que él volvió al Paraguay ya sacerdote y empezó a trabajar en la escuela agrícola salesiana de Ipacaraí. Ahí estuvo trabajando bajo la dirección del padre Pérez, en verdad con padre Pérez y eso, pero el director era Arnaldo Léveda. Así fue. Y luego ahí él se hizo profesor de muchas materias agronómicas y de ganadería, porque allá estuvo en un colegio de agrícola ganadera en Uruguay. Entonces tienen bastante conocimiento de eso y varias materias de esa rama tomó él en el seminario. Luego la congregación, como él es obediente y todos los salesianos son obedientes a las órdenes de los superiores, la congregación lo destinó a Coronel Oviedo con una misión de fundar un colegio salesiano del tipo donde él estuvo estudiando allá en Manga, Uruguay, el colegio Carlos Farnes. Primeramente estuvo allí.
Ese ya segundo, primero segundo. en Upacaraí. Luego de Upacaraí lo remitieron a Coronel Oviedo para la fundación del colegio salesiano, que hoy conocemos como Carlos Fanel. Carlos Fanel es una escuela agropecuaria, ahora es un colegio técnico agropecuario. De ahí salen buenísimos técnicos para agricultura y ganadería, también los veterinarios. Creo que hay un convenio que ellos casi directo ingresan allá en la facultad. Muchísimos alumnos salesianos, veterinarios y agrónomos pasaron por Carlos Fanel. Ahí estuvo trabajando él como párroco y también como director del colegio, como profesor, administrador, pasó por todo y era un joven sacerdote muy emprendedor. Él construyó todo el colegio y también construyó allá un templo hermoso a María Auxiliadora, muy devoto de María Auxiliadora fue él. Construyó en Carlos Fanel la iglesia que él le llamó Santa María, pero es María Auxiliadora también la patrona ahí. Entonces construyó puro cemento, hay que ver esa obra, y estuvo ahí hasta concluir. Cuando ya estaba concluyendo su trabajo, la construcción del colegio y del templo, ya salió el proyecto, vamos a decirle, gubernamental de la apertura hacia el este. La fundación del puerto Presidente Stroessner y que necesitaba para el sustento de una colonia. ¿Por qué decide emprender venir hacia el este del país, él con los colonos de Coronel Oviedo? Y él es un visionario que veía el proyecto incluso muy cercano al gobierno, eso tenemos que reconocer, él trabajó muy de cerca con el gobierno, pero gracias a eso pudo hacer muchísimas cosas donde fue, en Carlos Fanel. Hay que ver el colegio, la magnitud de ese colegio es impresionante. Más de 5.000 hectáreas tienen ahí en producción. ¿Cuántos alumnos han pasado por ahí? El templo de María Auxiliadora es grandioso, para esa localidad sobra todo, es muy grande. Entonces un espíritu emprendedor. Y el gobierno mismo se fijó en él también por ese espíritu emprendedor. Y cuando se abrió la apertura hacia el este, se conectaron seguramente, o sus superiores vieron en él la persona capaz de acompañar para colonizar en la colonización del este. Y entonces, muy pronto después de la fundación de Ciudad del Este, ya se creó la colonia, comenzaba a venir los primeros pobladores, diríamos colonos, los pioneros. El 8 de mayo de 1958 bajaron aquí los 5 primeros colonos. Decimos nosotros a los auténticos pioneros que bajaron. Claro que es siempre con proyecto del gobierno, del Ministerio del Interior en aquel tiempo, que tenía la misión de colonizar y promover el desarrollo del este. Y con ese grupo vinieron 5, que ahora están 2 nomás ya. Darío Ifrán ya se fue, un Martínez que no se quedó, ahora está don Julián Franco, ya está en la casa de ancianos. Y acá en Mingaguazú está todavía activo con nosotros don Pedro Miranda, don Pili. Fueron los 5 pioneros que bajaron por primera vez en la colonia. Pero como en toda colonia, el desarrollo es lento cuando hay un acompañamiento espiritual y social. Entonces, a raíz de eso le solicitaron a la congregación el concurso de un salesiano y vieron en el padre coronel la capacidad de acompañar ese desarrollo, ese desafío. Él decía, tenía que ser el padre Arnaldo Levera el que venía acá, pero por A o B, él desistió y designó al padre coronel. Y vino él. Él bajó aquí en verdad con el padre Levera, vinieron desde en el 58, ya vinieron a ver, a explorar zonas. Hicieron un convenio con el gobierno para poder acompañar esta colonización. El gobierno le promete tierra para el sustento, la fundación de colegios, templos y otros. Entonces
ellos vinieron a ver la zona y a elegir el lugar donde van a fundar la congregación aquí, la Casa Salesiana. ¿Dónde está en este momento? Y lo ubicaron justamente aquí a poquito metro de en donde estamos, en el kilómetro 20 hacia el lado Monday, cruzando la ruta. Ellos vinieron a ver y lo primero fundamental en aquel tiempo dice que era encontrar agua potable para abastecerse. Y allá justamente encontró, nosotros seguramente vamos a ir a ver el Cuapaí, el Cuave Paí Coronel, está todavía al lado de un arroyo que le llaman Cangueri. Ahí está. Y ahí encontraron ellos el lugar propicio y eligieron ese lugar. Y ahí empieza a instalarse en Mingahuazú. Ah, Profe ¿sí? Trigidio, Sí. para conocer un poco, estamos en tu casa, vos tenés estos materiales de lo que fue la vida de él, tenés fotografías, vos conviviste con él y qué sentís al saber que pudiste tener la experiencia de vivir con alguien que dejó una historia riquísima en Mingahuazú, en Alto Paraná. Bien, gracias a Dios, como decís, pude convivir. Yo vine acá sin conocerle personalmente al padre coronel, pero estaba en un curso de especialización y justamente allá fueron supervisores de acá a buscar una persona para cubrir una vacancia en el colegio salesiano. Y comentaron, allá no es fácil, no podés llevarle a cualquiera, hay que ver a quién llevar. Y ahí uno de los que más me conocía le dice, llevarle a Trigidio. Y me preguntaban si me vendría. Yo estaba bien en otro colegio, satisfecho y muy querido en la comunidad donde estaba, pero sin pensar dos veces le dije, sí, cómo no, me he de ir. Y eso fue todo, suficiente para venir. Vine, encontré una actividad ferviente, no como la comunidad donde yo estaba, y a mí me gusta la actividad. Entonces, como caí como pez en el agua, Profe, en el ambiente. ¿nos podés mostrar fotografías de él con tus hijos que tenés aquí? Sí, cómo no, acá tenemos bastante. Yo estuve muy cerca de él trabajando en el colegio, gané muy pronto la confianza de él. También en la iglesia cuando se inauguró yo trabajé muchísimo en la parte eléctrica y sonido, con los arquitectos inclusive. Así, esta es mi hija, la primera, que hoy es arquitecta, en el bautismo. Y después tengo otro hijo, el varón también, tenemos acá él también le bautizó. Aquí tenemos el padre coronel bautizando al varón. Y estuvimos muy de cerca trabajando, a tal punto de que él cuando se iba a inaugurar el templo, me pidió concretamente que yo me encargara de la parte de sonido. Que vino un técnico a instalar en el templo y me dijo, vos te vas a quedar encargado, vas a acompañar al técnico, aprender de él y te vas a quedar como encargado. Y me quedé, desde ahí me quedé muy de cerca, más de cerca con él. Y de ahí tengo grandes, vamos a decir, recuerdos, historias en grabaciones, videos. En fin, tengo muchísimas cosas. Así que agradezco por esa oportunidad que he tenido de trabajar muy de cerca con una persona dinámica, capaz, muy inteligente, muy emprendedor. Y eso para mí es un honor. Entonces veíamos esta fotografía en el álbum que aún conservás, profe Trigidio, y también ¿nos puedes mostrar un poco estas fotografías que tenés aquí en tu casa? Sí, como no, ahí es el principal. Este es de un acontecimiento, ahí ustedes ven por su pecho una medalla de los 45 años de sacerdocio, celebración de su boda de rubí sacerdotal. Y ahí estuvimos compartiendo con él allá en el colegio, en el Salesiano, en el salón, y ahí sacamos con mi familia, compartimos con él. Luego tenemos otra fotografía. Por ejemplo, es de mi hijo, que le está hablando. A él le gustaba mucho hablar con los chicos, compartir con los chicos. Este es el varón ya. Y está hablando ahí con él, le recibe como si fuera, se hace como niño también con los chicos. Le gusta compartir, ahí están conversando con él. Esta es una fotografía que él logró allá en Cacupé cuando vino el Papa Juan Pablo II, hoy San
Juan Pablo II, santo. Así que estas son las fotografías y tenemos muchísimo más en el álbum, tenemos muchas grabaciones de audio especialmente. Yo estoy haciendo inclusive un trabajo, resumen de esos datos históricos que encuentro en los audios del País Coronel. Profesor, ¿nos podés acompañar donde fue la casa, la capilla del País Coronel aquí en Minga Guazú? Sí, cómo no, vamos a ir allá en el lugar que le dije, en el lado Mondaú, a orilla del arroyo Canguerí, donde está el Cuapa y se está deteriorando ahora, pero ahora felizmente estamos en un proyecto de concreción del soñado Museo Histórico Salesiano en Minga Guazú. Vamos a ir a ver. Llegamos en el kilómetro 20, lado Mondaú, donde fue la casa, la capilla, aquí un lago, sería un arroyo, lago. Es un arroyo represado. Un arroyo represado, Canguerí, que fue justamente el sitio donde se instaló el padre coronel con los colonos, profe. Así mismo es. Él vino, como te dije, con el padre Arnaldo Lévera a elegir el lugar. Y como encontraron aquí un arroyo buenísimo y también un manantial que él le llamó después Ucuá. Hizo un pequeño pocito y de ahí se abastecían de agua. Entonces esas condiciones le dieron para que ellos pudieran bajarse aquí y fundar la casa salesiana. Entonces este es el arroyo Canguerí donde estamos, ahí dice luego la letra. Y era un arroyito, este está represado ahora. Y aquí él bajó en septiembre del 59 con 800 hombres mingueros ya de Carlos Panel. Desde de la Coronel colonia Blas Oviedo Garay. Llegan acá. Sí, desde la colonia Blas Garay, Coronel Oviedo, ellos llegaron aquí con 800 hombres en camiones trayendo novillos para faenar, para almorzar y pasar unos días de trabajo, porque en la primera incursión ellos abrieron aquí 54 hectáreas de rosado, le decimos nosotros, cuando se limpia el monte y se dejan solamente los árboles. 54 hectáreas con los 800 hombres. Sí. Hicieron en la primera incursión. Y después él ya venía periódicamente con distintos grupos de colegios, los últimos cursos, venía potenciando. Hasta que a comienzos de 60 por ahí ya vino con el constructor y construyó la primera casa donde vamos a llegar allá. Te voy a mostrar la primera casa, la primera construcción, que fue la casa primaria de País Coronel aquí. La casa está todavía de manera original, todo lo que es su infraestructura completa. Está todavía, un poco deteriorado todo, pero está todavía la casa. Está el manantial también está ahí, un poco necesita mantenimiento, pero está todavía, todos están. También la capilla. La capilla, lo que desapareció totalmente es la parte de escuela. Esto tenía un bloque de 3 lances que unía aquel edificio original primera con esta, que fue la capilla. ¿Fue la capilla? Sí, lo último funcionó aquí. Esto también pasó por todo, después se hizo carnicería, en fin. Claro, porque hubo personas también que fueron ingresando con el tiempo. Con el tiempo, cambiando, las hermanas ya tenían su lugar, entonces esta era originalmente la casa de las hermanas, porque las hijas de María Auxiliadora acompañaron también al padre coronel en su incursión aquí en Alto Paraná. Entonces comenzó la casa allá y fue creciendo. Los 3 bloques de la escuela, eso está totalmente desmontado, desapareció totalmente. ¿Podemos mostrar entonces el lugar? Sí. El lugar, aquí lo que fue la casa, el piso, la infraestructura, y esta fue todo. La casa que era de las hermanas, de las monjas, y que finalmente hasta carnicería, le sirvió de carnicería. Se alzaba, a la comunidad. Se faenaba animales aquí y se alzaba aquí la carne, se vendía de acá, los últimos tiempos. Acá donde está esta planta de Noé, es justamente el lugar donde funcionaban las escuelas. Aquí están los zócalos, miren, acá están los zócalos todavía de la construcción de las aulas escolares. Esos son de la construcción de 3 aulas, primero, segundo y tercer grado, pero a la tarde también funcionaba así.
En el 62 ya funcionaba hasta quinto grado con él. Así que, y esa es una de las... Toda esta parte era escuela, aulas. La primera directora fue la esposa de don Taita Coronel, la cuñada de País Coronel, doña Anuncia Casal de Coronel. Ella fue la primera directora aquí. Así y en cuanto a la dimensión de este lugar, profe Trigidio. Este lugar se le dio a la congregación salesiana justamente 1.200 hectáreas desde la ruta hasta el Mondaú. Después se quedó el colegio, se construyó, empezó la urbanización primera aquí y se vendió todo el fondo. Ahora mismo acá la congregación todavía tiene unos 25 hectáreas aproximadamente. La última sesión donación fue a Teletón, que le dio 1,5 hectáreas de este predio, después de la cancha, al costado de la cancha. Y quedan aún 25, cerca de 25 hectáreas que es de los salesianos. ¿Puedes hablarnos de lo que fue Minga Guazú? ¿Por qué se denominó Minga Guazú? Y bueno, desde su origen, País Coronel aprendió el trabajo comunitario con los pobladores de Blas Garay, de Carlos Fanel, ya experimentó el trabajo en común. Yo trabajo para vos hoy, mañana para vos, todos juntos, y nos vamos así construyendo juntamente, ayudándonos a construir lo que sea. Él se dedicó a construir obras sociales, escuelas, capillas, caminos, puentes, alcantarillados, todo eso, hospital, el hospital hasta el templo. ¿Recordás el Hospital del Huevo? Sí, tiene una historia muy linda, eso todos sabemos. Sí. Que se recogía, cada familia donaba una cantidad de huevos, lo que podía, y así se fue juntando hasta convertirse en el cimiento del Hospital del Huevo. Para construir el templo se hizo también una participación de las familias. Templo María Auxiliadora. María Auxiliadora. Y yo tengo algunas fotos justamente de mi señora entregando la gallina. Le pedía a la señora, a las amas de casa, gallina como aporte de la familia para iniciar la obra. Así es. Él siempre hacía participar a la gente y vino con esa experiencia desde Carlos Fanel. Acá, al llegar aquí, él ya llegó con los mingueros. Los 800 mingueros eran de Blas Garay, él formado por él y otros salesianos también. Entonces él trajo esa experiencia y potenció aquí, a tal punto de que convirtió aquí en una institución, porque aquí se institucionalizó. Se hizo la Minga Guazú, periódicamente el trabajo comunitario, todos los lunes era para trabajo comunitario y toda la población venía. Y él ayudaba, para ayudar al sostenimiento también hacía la consiguió donación de alimentos de Cáritas y otro programa Alimento para el Mundo, que le proveía de alimentos disecados, y eso le servía muchísimo a los colonos en los primeros tiempos. Entonces ahí fue que toda la población venía los lunes para hacer el trabajo comunitario y llevar el sustento para la semana. Entonces fue fácil consolidar eso como una institución. De allí viene la palabra Minga Guazú. La minga es la ayuda mutua. Minga es yo contigo hoy, mañana vos para mí mañana, y así nos vamos ayudándonos mutuamente. Esa es la minga, ayuda mutua. Pero acá se institucionalizó y se hizo muy grande, por eso una ayuda mutua grande. Minga Guazú. Finalmente nos acercamos a lo que fue el Ucua, de donde ellos se abastecían de agua potable, profe. Así mismo, este lugar que motivó la instalación de los salesianos en este lugar. El lugar, el arroyo, el agua naciente cristalina. Era en este momento, con la sequía no hay agua, ni en la represa, en la laguna esa, que era una naciente también allá. Y este era el Ucua de los mingueros, de los salesianos del primer tiempo. Ucua País Coronel Ucua le decían. Ucua País. Como dice, un poco deteriorado actualmente, pero ahora estamos con una buena noticia, una declaración de este lugar como patrimonio histórico de Minga Guazú.
Esa es una noticia es una muy buenísima buena. noticia que nos ayudará a mantener y a mejorar este lugar para la conservación y a generar también un poco de, tal vez, un poco de ayuda a los salesianos. Entonces, ahora mañana viene el arquitecto abogado, vamos a estar trabajando un poco en un anteproyecto para eso. O sea, esa declaración va a poder ayudar a que ustedes como comunidad puedan generar proyectos y mantener este sitio. Así mismo es. Eso con la declaración ya se queda esto para ese objetivo. Ya no hay posibilidad de transferencia, todo eso. Entonces, ahora vamos a trabajar en un proyecto. Siempre hemos tenido un sueño, varios proyectos, varias ideas ya, pero nunca se concretó. Ahora con este arranque de esa declaración de patrimonio ya es seguro y ahora vamos a trabajar con mucha más seriedad. Para eso viene el arquitecto abogado, que es sobrino del padre coronel, y vamos a trabajar mañana con él y con los salesianos. Podemos decir que el legado principal del padre Paí Coronel fue la lucha por conservar y por vencer, digamos, la pobreza. Él es un país que trabajó, como él dice, yo tengo sus grabaciones, y trabajó muchísimo por la promoción humana y especialmente del campesinado, que él trajo a los mingueros consigo, a los colonos, y se unió a él, se identificó con ellos y trabajaron. Todos los recursos disponibles y de sus amigos también eran destinados a promover a esa gente que vinieron aquí a buscar la plataforma de lanzamiento para el futuro de su familia. Un mensaje final para la población y para los seguidores de Radio Concierto, para lo que fue el Paí Coronel y lo que dejó y lo que tenemos que conservar de él. Y bueno, el dinamismo, la dinámica, el trabajo, capacidad de trabajo, de emprendedor, eso fue muy importante en él. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando con ese espíritu para mantener un poco el interés social, comunitario en nuestra comunidad, que hoy día se pierde tantas cosas, nadie más respeta nada, y yo creo que tenemos que recuperar de vuelta ese valor que él nos dejó como minguero, como pionero, como solidarios unos con otros. Esa solidaridad comunitaria es muy importante y eso no tenemos que perder. De esta manera llegamos a la parte final de este reportaje para conocer la vida, la trayectoria del Paí Coronel en Minga Guazú, Alto Paraná. Muchas gracias, profe Trigidio Velázquez, por tu tiempo con los seguidores de Radio Concierto. Muchísimas gracias, Elba, por esta visita, a Oscar también, a todos los de Radio Concierto, y tenemos mucho para conocer de esta persona excepcional que fue el padre Guido Coronel. Muchas gracias.